Continuando con la presentación referida a los tipos de propagación que podemos tener en el cultivo in vitro de tejidos vegetales, les voy a presentar los aspectos fundamentales de la práctica número 3 que realizamos dentro del curso. Esta práctica tiene como título Desarrollo de callos a partir de secciones de tallo de Carnavalia en Tipper. Aquí en esta imagen vemos una foto donde se observa la planta que vamos a utilizar como material vegetal, a partir del cual vamos a obtener plantas, como dice el título, secciones de tallo, pedacitos de tallos tiernos. La Carnavalia ensiforme es una leguminosa, un tipo de haba. Por supuesto produce estas legumbres, estas vainas. Dentro de estas vainas están las semillas. Es una planta herbácea de alrededor de 1 metro de altura y muy ramificada. Sus frutos pueden variar de acuerdo a las variedades, pero generalmente tienen unos 30 centímetros de largo. Los granos son de color blanco, a veces de color beige, con un peso superior a 1 gramo cada uno. Son unas habas muy grandes. Germinan muy rápido, de 2 a 3 días, y bueno, hay muchos nombres comunes. Es conocida, por ejemplo, en nuestro contexto como haba de burro. Se ha utilizado tradicionalmente para la alimentación de los rumiantes, la planta entera, los frutos, residuos de la cosecha, granos y vainas vacías. Las aves, los cerdos y los humanos utilizan los granos por su alto contenido proteico. También como cultivo de cobertura y abono verde para proteger los suelos y producción de urea. Realmente la Carnavalia, al igual que otras leguminosas, contiene factores antinutricionales en su forma cruda. Por lo tanto, la mayor parte de las investigaciones nutricionales sobre Carnavalia se refieren a la evaluación y desarrollo de métodos de procesamiento del grano para eliminar la actividad antinutricional, pero también últimamente, sobre todo en la Universidad Central de Venezuela, Núcleo Maracay, encontramos algunas investigaciones referidas a la búsqueda de variedades transgénicas, donde los genes que producen le confieren esa toxicidad pueda ser eliminada. Realmente muchas de esas investigaciones últimamente se han visto detenidas. Sin embargo, el interés persiste, ¿verdad? Nosotros particularmente utilizamos la Carnavalia, más bien es como un material biológico, como un modelo biológico, porque nos ha dado buena respuesta cuando queremos hacer desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? La enseñanza de la técnica y a aprender a manejar y a identificar callos. Nosotros trabajamos con el medio nutritivo con las sales de Murachie Scoop, con hierro ETA, tiamina, un agregado de tiamina y inositol. Como reguladores de crecimiento usamos 1 miligramo por litro de VAP y 0,5 miligramos por litro de 2,4-D. Utilizamos 8 gramos de agar y 30 gramos de azúcar por litro y trabajamos con un pH entre 5.6 y 5.8. Los materiales que vamos a utilizar, bueno, son aquellos que nos van a ayudar, en primer lugar, a lograr una asepsia, ¿verdad? Que para eso tenemos la cámara de flujo laminar, el autoclave, para lograr la esterilización de los materiales, de los medios nutritivos, el cloro, lavaplatos, agua destilada estéril, son algunas de las sustancias químicas que utilizamos para lograr la desinfección del material vegetal. Procedimiento. La primera parte del procedimiento es precisamente eso, lograr la desinfección. Para ello vamos a tomar la planta de Carnavalia, vamos especialmente en este caso los pedacitos de tallo, vamos a hacer segmentos de tallo de 6 a 7 centímetros, los vamos a enjuagar con agua de chorro, luego en una solución jabonosa vamos a introducir esos pedacitos, esos segmentos de tallo y los vamos a tener allí durante 10 minutos. Posteriormente le vamos a quitar esa solución jabonosa, lo vamos a enjuagar con agua destilada, vamos a pasar por alcohol etílico al 70% por 1 minuto y transcurrido ese tiempo eliminamos el alcohol y dejamos en cloro, le agregamos cloro al 5,5% entre 5 a 10 minutos.
Este tiempo es variable porque eso también depende de cómo el material vaya respondiendo. ¿Por qué? Porque si son tallos muy tiernos, el material puede requerir menos minutos, ¿verdad? Pero si son tallos un poco más fuertes, más gruesos, pueden requerir un poquito más de tiempo. También depende de cómo está ese material vegetal inicial. Siempre recordemos que debemos buscar tallos jóvenes, un material vegetal que tenga apariencia saludable, sin manchas, sin costras, sin despigmentación. Luego, a partir de este momento, que pasen estos minutos que hayamos decidido poner el cloro, de aquí en adelante los siguientes pasos los vamos a hacer en condiciones de asepsia. Quizás el primer enjuague sí lo podemos hacer fuera de la cámara, el primer enjuague del cloro, que es con agua destilada estéril, pero es preferible que lo hagamos dentro de la cámara de flujo. Enjuagar el material vegetal desinfectado 3 veces con agua destilada estéril. Luego de ese proceso de desinfección, que ya tenemos en el agua destilada los segmentos de tallo, entonces vamos a proceder a la implantación. La implantación, bueno, vamos a cortar con ayuda de pinza y bisturí secciones de tallo de más o menos 0,5 centímetros. Conveniente que siempre procuremos que los tallos sean de las mismas dimensiones, para que verdaderamente cualquier variación que veamos en el crecimiento pueda deberse no a que los tallos o que los segmentos sean de tamaños distintos, sino que verdaderamente podamos identificar exactamente cuál es la variable que está allí actuando. Vamos a colocar en una cápsula de Petri con medio de cultivo, vamos a colocar 3 explantes por cápsula. Se recomienda que al tallito, me olvidó decírselos antes, pero a cada uno de los segmentos de tallo, antes de subdividirlo, le hagamos una herida superficial a lo largo con el bisturí. ¿Ok? Y luego sí hacemos los segmentos. Y en cada cápsula o frasco, recipiente que estemos utilizando, le ponemos 3 explantes en cada uno de ellos. Se deben sellar los bordes de la cápsula con Emboplast, identificar con fecha, nombre del material vegetal y el nombre de la persona que está haciendo la siembra, y esta cápsula debe colocarse en la cámara de crecimiento, en la estantería iluminada, ¿verdad?, a una temperatura de entre 23 y 25 grados centígrados con luz continua. El seguimiento, ¿qué seguimiento le debemos hacer a este material? Luego que este material es colocado en la cámara de crecimiento, debemos hacer observaciones toda la semana. Como tenemos un determinado número de frascos, vamos a tomar uno de ellos, ¿verdad?, después que aparezcan los callos, por supuesto, y a ese material que hemos seleccionado vamos a medirle el peso seco y el peso fresco. Ya en la siguiente lámina les voy a explicar cómo. Vamos a hacer también mediciones de largo y ancho, el número de células, ya explicaré cómo lo van a hacer, y vamos a describir desde el punto de vista cualitativo qué aspecto tiene ese callo. Si es un callo que aparenta ser granuloso o si es compacto, qué color tiene, si es un color más verde más intenso. Aquí, por ejemplo, vemos aquí ya formado totalmente el callo. Aquí vemos cuando el callo estaba comenzándose a formar. Aquí vemos un tejido que ya tiene por todos los bordes apariencia de callo. Y vamos a hacer esa descripción bien minuciosa. Todas esas descripciones son las que vamos a utilizar cuando hagamos nuestro informe para reportar el desarrollo de los casos. Ese seguimiento les decía que aproximadamente a la semana, ¿verdad?, y mientras dure todo el ensayo, ustedes deberán abrir el frasco y extraer un callo. Para esto lo tienen que hacer bajo condiciones de asepsia, porque si no se puede contaminar, ¿verdad? Cerrar de nuevo la cápsula y pesar ese callo, pesar el callo en fresco, o sea, en el momento que lo saquemos, le quitamos todo el exceso que pueda tener de agar, si salió con agar, y debemos pesarlo, ¿verdad?, en la balanza de precisión. Debemos medir el largo y el ancho del callo. Luego vamos a tomar un pequeño segmento, muy pequeñito, y llevarlo al microscopio utilizando la técnica de tinción apropiada, ¿verdad?, una técnica que permita verdaderamente identificar todas las células. Luego contar el número de células por campo, describirlo y, si es posible, fotografiarlo. Y pesar el callo restante. Colocar el callo en estufa durante una semana y luego tomar el peso seco, ¿verdad? Fíjense que vamos a quitarle un segmento muy pequeño
Y les decía que tiene que ser pequeñito para que verdaderamente las variaciones con el peso seco se deban a la pérdida de agua por el proceso de secamiento y no porque le hayamos quitado un segmento muy grande. Sencillamente para el conteo de células lo que necesitamos es una porción que prácticamente es un raspado. ¿Cómo vamos a hacer el conteo de las células? Bueno, el conteo de las células vamos a hacer uso de la cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer es una especie de portaobjeto que utilizan en los bioanalistas para hacer, por ejemplo, conteo de glóbulos rojos, conteo de glóbulos blancos, cuando hacen análisis de sangre. Y es un instrumento que se utiliza para realizar el conteo de células en un medio de cultivo líquido. En nuestro caso no lo tenemos en un medio líquido, pero nosotros hicimos un raspado y lo vamos a agregar allí. Como le vamos a agregar un colorante, ese colorante nos va a servir como medio, como vehículo de transporte de esas células. Nosotros vamos a utilizar en una de esas placas que hay una grilla de dimensiones conocidas y que es visible bajo el microscopio. Vamos a agregar las células y vamos a contar cuántas células hay allí. Fíjense que nosotros lo que necesitamos agregar es una gota nada más y observar al microscopio óptico la cantidad de células que están presentes, ¿verdad? Y con base en la cantidad de células contadas, ya que se conoce el volumen de líquido que emite el campo de la grilla, se calcula la concentración de células por unidad de volumen. Fíjense que aquí lo vamos a entender mejor. Esta cámara de Neubauer nos va a permitir, fíjense que tiene este aspecto, él tiene unos canales aquí transversales y aquí en este canal transversal es donde hay unos canales longitudinales, donde nosotros vamos a agregar la gota. ¿Qué pasa allí? Allí hay dos puntos o unos puntos donde vemos unos cuadros más grandes, unos cuadros medianos y unos cuadros pequeñitos. Tienen todo este tipo de tamaños porque va a depender del tamaño de las células que vamos a contar. Pero realmente nosotros vamos a agregar la gota y vamos a hacer 5 conteos. Un primer conteo aquí, todo el centro, un conteo aquí en la izquierda, un conteo en el otro extremo a la derecha, abajo a la derecha y abajo a la izquierda. ¿Por qué tenemos que hacer ese conteo? Porque precisamente la fórmula que nos va a permitir saber qué cantidad de células hay allí tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Porque fíjense, el cálculo del número de células lo vamos a hacer en función, dice, se cuentan las células, aquí decía bacteriana, pero indudablemente nosotros estamos refiriéndonos a las células del callo, ¿verdad? Vamos a contar las células bacterianas de uno de los cuadros, de los 25 cuadros de mayor tamaño. Acuérdense que aquí hay cuadros de mayor tamaño, cuadros de tamaño medio y cuadros más pequeños. Entonces, en la práctica se cuentan las células de varios cuadros grandes y se hace el promedio. Es decir, si yo conté, en uno de ellos conté 5, en el otro conté 10, en el otro conté 6 y en el otro conté 5, bueno, yo sumo ese número de células y lo divido entre 4, ¿verdad? Porque hice 4 contadas. Entonces, esos cuadrantes grandes, que ya obtuvimos una media, luego tenemos ese número en el cuadrado grande se multiplica por 25, es el número de células que hay en 0,02 milímetros cúbicos. Ese número multiplicado por 50 sería lo que está en 1 milímetro cúbico. Y ese número multiplicado por 1000 es el número de células que hay en 1 mililitro. En este caso tendríamos que hacer esta operación 12, ¿verdad? Pensando que eran 12 las células que vimos, por 25, por 50, por 1000 nos va a dar 1,5 por 10 a la 7 células por mililitro. Si se cuentan las células de un cuadrado pequeño, el número se multiplica por un factor de 16. ¿Okay? 16 por 25 por 50 por 1000, por supuesto por el número de células que hayamos encontrado. Fíjense que esto nos va a permitir tener una idea aproximada del número de células que hay en esa disolución de callo que nosotros hicimos sobre el tinte que utilizamos. ¿Para qué nos va a servir ese dato? Ese dato nos va a servir precisamente para cuando hagamos el informe. Acuérdense que el informe se los estoy solicitando que tenga la estructura de un artículo de investigación. En ese reporte, ustedes no deben olvidar cuando estén presentando los resultados y discutiendo esos resultados, que deben caracterizar el tipo de desplante utilizado, qué tipo de respuesta
han observado y deben apoyar sus descripciones con fotografías. Por eso tienen que ser muy cuidadosos cada semana tomando fotografías y identificándolas muy bien. Tienen que justificar el